Muy buenas noches, muy bienvenidos todos ustedes a la posición como miembro de número del doctor Landazábal. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Sesión solemne con motivo de la recepción del académico doctor Gustavo Landazábal Bernal como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 25 de enero de 2018, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo de bienvenida al recipendiario por el presidente de la Corporación académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, proposición de duelo académico Eduardo Acosta Bendec. Tercero, una mirada molecular y práctica al cáncer gástrico académico doctor Gustavo Landazábal Bernal. Cuarto, discurso de orden académico doctor Osvaldo Borráez Gaona. Quinto, posesión del académico doctor Gustavo Landazábal Bernal como miembro de número. Sexto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, en esta sesión solemne, como bien les decía, el doctor Gustavo Landazábal Bernal es ascendido como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Landazábal es un miembro correspondiente y desde que está aquí en la Academia Nacional de Medicina ha sido una expresión de gran responsabilidad, una expresión de gran cumplimiento, una expresión de gran trabajo, una expresión en verdad de gran interés por la Academia Nacional de Medicina. Una vez el doctor Landazábal Bernal presentó su aspiración para ser miembro de número, toda la academia, desde la junta directiva y los diferentes académicos de número, académicos correspondientes, todos fuimos presos de un gran contento y de un gran ascenso, porque en verdad que el doctor Landazábal Reyes representa lo que representa la Landazábal Bernal, disculpe, doctor Landazábal, representa lo que las nuevas generaciones de esta Academia Nacional de Medicina empiezan a darle. Todos sabemos que la Academia Nacional de Medicina necesita nueva gente, nuevos académicos. Hemos recibido el año anterior y en los últimos años un número importante de miembros correspondientes. Y sin quitarle importancia a los miembros correspondientes, quienes son el motor básico de la Academia Nacional de Medicina, somos los miembros de número. Es decir, que el doctor Landazábal llega en un momento en que la academia lo necesita, llega en un momento en que la academia necesita de ese empuje y de ese interés y de esa gran perseverancia hacia hacer algo por la Academia Nacional de Medicina. Llega a ocupar el cargo de miembro de número, llega a ser parte de este grupo que, como les decía, sin ser lo único de la academia, es el motor de la academia. Y el doctor Landazábal Bernal sabemos que va a ser un gran académico. Y muy bienvenido, doctor Landazábal, a su academia como miembro de número. Veremos que ese esfuerzo, ese interés que usted ha presentado siempre desde que inició en esta academia, se va a ver fructificado y va a ser muy provechoso para la academia. Muy bienvenido, doctor Landazábal. El segundo punto es la proposición de duelo al académico Eduardo Acosta Bendec, que me permito leer. Proposición. La Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente el fallecimiento del señor académico miembro del capítulo del Atlántico, doctor Eduardo Acosta Bendec, ocurrido el día 27 de diciembre en la ciudad de Barranquilla.
rector honorífico y fundador de la Universidad Metropolitana y la Fundación Hospital Universitario Metropolitano, murió en la madrugada de este miércoles de un paro respiratorio a la edad de 97 años. Entre los principales aportes científicos del doctor Eduardo Acosta Vendec está en el registro del llanto del feto in útero, descubrió los movimientos respiratorios de inspiración, creador de la sutura con puntos separadores de segmento uterino en cesárea, pionero en la introducción de la sonografía en Colombia y autor de las primeras ecografías que se practicaron en nuestro país. Fue también fundador, presidente y miembro de destacadas sociedades científicas e instituciones nacionales e internacionales. Desde 1981 fungió como rector de la Universidad Metropolitana, creador de la Fundación Acosta Vendec, rector honorífico y fundador de la Fundación Hospital Universitario Metropolitano. En el marco de la celebración del Día del Maestro de este año, la universidad lo distinguió con la exaltación, vida y obra al profesor metropolitano. La Academia Nacional de Medicina deja constancia de este acto dedicado a su memoria, en el cual se han exaltado las virtudes ciudadanas y la contribución científica del ilustre desaparecido y acompaña en estos difíciles momentos a su distinguida familia. Bogotá, Distrito Capital, 25 de enero de 2018, firman Herman Esguerra Villamizar, presidente, David Vázquez Aguad, secretario. Tercer punto del día, una mirada molecular y práctica al cáncer gástrico, académico doctor Gustavo Landazábal Bernal. Buenas noches. Doctor Herman Esguerra, muy gentil por sus palabras y cuenten con que va a haber un académico que va a trabajar arduamente en pro de la academia. Tomé el tema de una mirada molecular y práctica al cáncer gástrico, ya que la mayoría de ustedes saben, soy cirujano gastrointestinal endoscopista y obviamente el cáncer gástrico es un tema predominante en nuestro ejercicio profesional. Además de que es muy importante para el país. ¿Por qué es importante para el país? Primero, aclaro, no hay un conflicto de intereses. Esta lista tenebrosa que presento ahí, se la resumo, es la estadística del DANE del 2017 en las defunciones por tumores en Colombia. El total de fallecimientos que toman son 132.504 defunciones, que son la totalidad por trauma, por infecciones, por enfermedades generales, y ahí están las de tumores. Y en los tumores tenemos que el tumor gástrico, que ustedes ven ahí señalado, causó 3.324 muertes, seguido de los tumores de tráquea, bronquio y pulmón, que causó 3.058 como segunda causa. Entonces, el cáncer gástrico sigue siendo la primera causa de mortalidad por cáncer en Colombia. Y eso ya da un nivel de la importancia que tiene el que sepamos enfocar y proyectar el manejo de este tipo de patología. Este fue un artículo que salió recientemente, muy interesante, que llama la carga de enfermedad en años de vida ajustados por discapacidad en cáncer gástrico en Colombia. Y eso es lo que demuestra la repercusión social que tiene esta enfermedad en Colombia. Ellos revisaron todos los registros del año 2010 al 2014 de los RIPS y el Ministerio de Protección Social y llegaron a estas estadísticas. Calcularon los años de vida vividos con discapacidad en una tasa de 16 años por 100.000 habitantes. Los años de vida perdidos por muerte prematura fueron 607 años por 100.000 habitantes. Y los años de vida ajustados por discapacidad fueron una tasa de 623 años por 100.000 habitantes. Eso ya les da a ustedes un margen de la dimensión que tiene esta enfermedad en la repercusión social del país. La prevalencia que encontraron fue de 40.2 en hombres y 26.9 en las mujeres. Globalmente, el cáncer gástrico es la segunda causa de mortalidad por cáncer. La incidencia global está más o menos entre el 28.1 y 2.8 por 100.000 en hombres y 13 a 1.5 por 100.000 en mujeres. Se diagnostican más de 1 millón de casos al año, de los cuales tristemente en el mundo, de los cuales tristemente el 75% van a fallecer por esta enfermedad. A nivel global, tiene la cuarta nivel de prevalencia, precedido solamente por el de pulmón, glándula mamaria y colorectal, y por cuarto el de estómago. Ustedes ven esta tabla de Globocan, que yo creo que este año ya va a salir una tabla nueva, y vemos cómo la cuenca del Pacífico americano tiene una incidencia media, pero hay áreas como en el lejano oriente,
específicamente en Corea del Sur, donde se describen hasta 67.9 por 100.000 habitantes con cáncer, que eso es un récord mundial en incidencia. En el mundo viene bajando la mortalidad por cáncer gástrico muy lentamente porque la incidencia también viene bajando. Eso se refleja en estas tablas que ustedes ven descendiendo. Tristemente en Colombia en los hombres vemos que está más o menos estable y en las mujeres sí se refleja un cierto descenso. La incidencia baja, pero el número de casos aumenta, dado porque la población de la tercera edad está creciendo. Los factores de riesgo que tenemos en el primer listado son los clásicos factores que se describen del cáncer gástrico. Recordamos aquí, destacamos la gastritis atrófica, la metaplasia intestinal, el helicobacter, los adenomas, pero le llamo la atención sobre este listado que está al otro lado, y es donde empiezan a verse los componentes genéticos del cáncer gástrico. El hecho de tener un padre con cáncer gástrico le aumenta la incidencia 1.7 veces, un hermano 2.6 veces, más de un familiar 8.5 veces, y ya se describen síndromes que están asociados al cáncer gástrico, como el cáncer colorectal hereditario no polipósico. En esta tabla le llamo la atención, en este síndrome, el cáncer gástrico difuso hereditario. ¿Qué es eso? Eso es una entidad que se describió en 3 familias maoríes, una tribu de Nueva Zelanda, en las cuales vieron una alta incidencia intrafamiliar de cáncer gástrico. Hicieron los estudios y encontraron una mutación del gen H1 de la caderina E. Y eso llevó a descubrir que esta mutación, que afecta a las proteínas de unión celular, entre ellas también la claudina y las conexinas, favorecen la presencia de un tipo de cáncer gástrico que en 1999 ya se le puso el término de cáncer gástrico difuso hereditario. Tiene un patrón autosómico, qué pena que está jugando esto, tiene un patrón autosómico dominante con alta penetrancia del 70-80%, se han descrito hasta 122 mutaciones y un paciente, por ejemplo, tuvo 487 focos de cáncer que variaban entre 0.1 milímetro hasta 10 milímetros en un solo paciente. Hoy en día se le atribuye hasta el 3% de los cánceres gástricos. La sospecha clínica se hace cuando se encuentran 2 familiares consanguíneos, uno de los cuales el cáncer gástrico haya aparecido antes de los 50 años, o cuando hay 3 familiares consanguíneos con cáncer gástrico independiente de la edad. El riesgo estimado acumulado para desarrollar el cáncer gástrico en los hombres a los 80 años es de 67% y en las mujeres a los 80 años del 83%, o sea que casi que a la fija van a desarrollar un cáncer gástrico. Eso hace que sea tal vez la única patología en la que se indica una gastrectomía profiláctica y los controles se empiezan con endoscopias desde los 16 años cada 6 a 12 meses. Esa parte genética se ha ido investigando cada vez más en todos los cánceres, entre ellos el cáncer gástrico, y ustedes ven aquí también en la evolución del carcinoma de tipo intestinal y la variante difusa, cómo ya se describen diferentes etapas de mutaciones que van llevando al progreso de la enfermedad. Ustedes ven aquí la mutación del APC, la mutación del P53, del KRAS, aquí ven las mutaciones de la caderina, y todo eso va estableciendo un mapa genético de mutaciones que va favoreciendo la presencia de esta enfermedad. Y hablando de genética, no podemos aislar a las células madre. Las células madres, acordémonos que el cáncer se habla que es una enfermedad genética. Las células madres son las células que tienen más poder de proliferación del organismo y tienen tal vez una de las vidas medias útiles más prolongadas, por lo tanto están más tiempo sometidas a diferentes cambios epigenéticos que pueden llevar a mutaciones y que produzcan este tipo de alteraciones que hoy estamos tratando. La célula madre pues va a cambiar a replicarse o va a diferenciarse en diferentes tipos de tejidos según el sitio donde se ubique. Los estudios que mostraron la importancia de las células madres vienen de este tipo de presentaciones, que es del año 1937, cuando estos doctores cogieron una célula leucémica de un ratón y se la pasaron a otro ratón y se replicó la enfermedad, se replicó la leucemia. Entonces, esa sola célula tuvo el potencial de generar un linaje que desarrolló la enfermedad en ese ratón. Este otro trabajo, que es mucho más reciente, del 2004, cogieron estos doctores unas células madre de médula ósea, que son tal vez las más totipotenciales, o sea, las que más linajes pueden generar, y las sometieron a una irritación crónica por una infección, en este caso por Helicobacter pylori.
y luego las reimplantaron en estómagos en ratones y vieron cómo esos estómagos empezaron a generar metaplasia, displasia y carcinoma. Y entonces todo esto acababa de demostrar en el laboratorio que efectivamente las células madres sí tenían un papel muy importante en la generación de estas lesiones. Las células madres, como les decía, se pueden replicar en forma simétrica o se pueden diferenciar en los diferentes tejidos. Cuando se presenta mutación en alguna de esas etapas, pues va a generar la posibilidad de un tumor si la mutación da para que se genere el tumor. Eso ha hecho que la quimioterapia tradicional, con drogas citotóxicas y citotácticas, le den bastante fuerte a las células terminales de esos linajes. Entonces, cuando nosotros veíamos que en los tratamientos de quimioterapia se lograba reducir la masa tumoral, y entonces todo el mundo muy feliz porque reducía, pero tristemente, usualmente después aparecía las masas y las metástasis y demás. La explicación que se tiene de eso es que ese tipo de quimioterapia le daba a las células terminales del linaje, pero no le daba a la célula madre que estaba generando la enfermedad. Entonces, hoy en día, una de las investigaciones fuertes que se están haciendo, de los campos de investigación fuerte, es buscar en qué forma se le puede dar a las células madre con ese tipo de tratamientos. Y se ve que una es la destrucción de la célula, otra es desencadenar la diferenciación de la célula, de tal forma que el linaje que sigue generando ya no tenga la capacidad de autorrenovación, y de esa forma ya no hay un sustento para la generación del tumor. En eso entran a jugar papel los aptámeros. Los aptámeros son unas moléculas de ácido oligonucleico pequeñas, no tóxicas, no inmunogénicas, que tienen 70 a 100 nucleótidos. Esos aptámeros actúan como un adaptador, que entra en los receptores de la membrana de la célula tumoral, se adapta a ella y permite que en el otro extremo, por así decirlo, se adapte el medicamento que se quiera administrar o cualquier otra sustancia que quiera utilizarse para desencadenar efectos al interior de la célula que la destruyan o que cambien el fenómeno de la mutación que está generando el cáncer. Eso es parte de la investigación y a eso vienen cosas al futuro muy interesantes. Van a poder lograr que drogas que hoy en día no sirven para ese tipo de células empiecen a servir. Las quimioquinas son unas proteínas pequeñas que tienen que ver con muchos efectos en fenómenos como la inflamación, la migración celular, el sistema inmune y la interrelación del tumor con el medio ambiente, o sea, el ambiente epigenético que puede tener los tumores. Entonces, se está buscando también muchos medicamentos que actúen sobre estas quimioquinas de tal forma que bloqueen los efectos que están llevando a que favorezcan la interrelación del tumor con el medio ambiente y de esa forma bloquear el progreso tumoral. Y eso ya se ha logrado, ya se han encontrado, se clasifican quimioquinas que aparecen, por ejemplo, en la carcinomatosis peritoneal, que están presentes en las células peritoneales, que están presentes cuando hay invasión venosa linfática, cuando hay especial invasión ganglionar, y entonces ya hay medicamentos que pueden actuar sobre esas quimioquinas y van a lograr bloquear esos efectos, y por eso hemos visto avances en la quimioterapia, en el tratamiento de estas lesiones. Pero mientras que esto se hace realidad, nosotros tenemos que mantener la conciencia de que tenemos que manejar lo que tenemos hoy en día, que son las lesiones preneoplásicas que les describía en la segunda diapositiva, cuando hablábamos de la atrofia gástrica, cuando hablábamos de la metaplasia intestinal, cuando hablábamos de displasia. En la metaplasia intestinal se describen 3 tipos de metaplasia, de las cuales la más importante para el cáncer es esta que expresa el polipéptido espasmolítico, el factor TREBOL2, que está asociada al 90% de los cánceres gástricos. La metaplasia intestinal propiamente, que la dividen en 3, la tipo 1, que es la completa, es la más frecuente de todas, y está asociada más que todo con procesos crónicos inflamatorios. La tipo 3, que es la que es mixta, se presenta en el 9.8% de todas las metaplasias y está asociada al 35% de los carcinomas. Las displasias, nosotros tenemos como lesiones preneoplásicas, hay 2 tipos, la intestinal, la gástrica, y lo importante de esto es cuando hablamos de displasias de bajo grado o de alto grado. En las de bajo grado tenemos presente que en un buen porcentaje de los casos nosotros podemos revertir la displasia tratando los fenómenos que le están produciendo la irritación crónica, pero hasta un 9% de la displasia de bajo grado puede progresar a displasia de alto grado y a carcinoma, y el principal problema es que en la patología definitiva usualmente puede haber hasta un 35
de discrepancia entre el diagnóstico de displasia de bajo grado y de alto grado. Entonces, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando encontramos displasias de bajo grado en lesiones focales, siempre hay que sacar la lesión. Cuando es difusa, no hay una lesión focal, entonces sí tenemos que hacer todo el tratamiento de quitar los factores que están perpetuando la irritación. En las displasias de alto grado, uno sí debe decir que usualmente progresan casi que el 100%, cuando está descrito que puede regresar un poco, es mejor pensar que siempre progresan, y se habla que un 25% de ellas llega al año a un carcinoma ya invasivo. Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de lesiones dentro de la prevención del carcinoma o la detección temprana del carcinoma? El estudio que se hizo en seguimiento de gastritis atrófica en más de 20.000 pacientes y de metaplasia intestinal en más de 60.000 pacientes, se logró establecer que la incidencia de carcinoma en la gastritis atrófica a 10 años era del 0.8%, es relativamente baja, pero existe. Y la metaplasia intestinal es del 1.8% a 10 años, es el doble de la gastritis atrófica. Entonces se planteaba qué seguimiento le hacemos a esos pacientes. Inicialmente se hablaba de hacer seguimiento global de este tipo de patologías cada 3 años por endoscopia. Pero se vio que al año, en esos pacientes, cuando se encontraban carcinomas, el 36% de los carcinomas encontrados eran tempranos. A los 2 años, el 38% eran lesiones tempranas, pero a los 3 años se disparaba y ya se encontraba hasta un 64% de lesiones avanzadas. Entonces se consideraba que no era ético llevar a los pacientes a un control cada 3 años cuando podían encontrarse ya con lesiones avanzadas. Entonces se plantea que se hace más individual el seguimiento. Los pacientes que tienen metaplasias extensas, es decir, que comprometen 2 regiones del estómago, o los pacientes que tienen metaplasia incompleta, antecedente familiar de primer grado de consanguinidad, o fumadores, se va a hacer un seguimiento cada 1 a 2 años, y a los demás sí se les puede hacer el seguimiento cada 2 a 3 años. En los pólipos, que es otra lesión frecuente que puede favorecer la presencia de carcinoma, en el estómago tenemos 3 tipos. Los pólipos de glándulas fúndicas, que son la mayoría, el 77% de los pólipos gástricos son de glándulas fúndicas. Los esporádicos se asocian con displasia en un porcentaje muy bajo, el 1%. Pero cuando están asociados a fenómenos como la poliposis adenomatosa familiar, la displasia en este tipo de pólipos se puede presentar hasta en el 48% de los casos. Los pólipos hiperplásicos, anteriormente siempre decíamos pólipo hiperplásico no tiene problema, no se preocupe. Sí puede tener algo de problema, la displasia se puede presentar hasta en el 3%, especialmente cuando son mayores de 2 años o en pacientes de 2 centímetros o en pacientes de edad avanzada. Los adenomas gástricos, que se presentan como lesiones elevadas, por ende se clasifican como pólipos, en las áreas de bajo riesgo de incidencia de cáncer corresponden al 3.5 del total de los pólipos, y en las áreas de alto riesgo de cáncer gástrico llegan a ser el 20% de los pólipos gástricos. Entonces, ya vemos cómo hacer el seguimiento de esas lesiones preneoplásicas. Pero clínicamente, ¿cómo puede uno sospechar el carcinoma en forma temprana? Y ahí viene uno de los principales problemas, es que no hay ningún síntoma que sea específico de una lesión maligna gástrica en forma temprana. Cuando hablamos de los síntomas de alarma, como la pérdida de apetito, la pérdida de peso, la disfagia, la anemia, usualmente un paciente que tiene eso y tiene un cáncer, pues ya tiene un cáncer avanzado. ¿Y qué decir de estos signos clásicos que todos vimos en la medicina general, de que ya cuando se encuentra, pues obviamente estamos hablando de lesiones claramente avanzadas metastásicas? Entonces, como no hay un síntoma clínico que nos ayude a establecer una enfermedad temprana, buscamos los marcadores que teníamos de cáncer. Entonces se estudió el antígeno carcinoembrionario, el CA19-9, el CA72-4, pero tristemente este tipo de marcadores se encuentran en niveles muy bajos en las lesiones tempranas y entonces no nos sirven para clasificar el cáncer gástrico temprano. Sirven, si están elevados, sirven para el seguimiento posterior y tienen la gran ventaja que cuando se elevan se pueden incluso elevar hasta 2 a 3 meses antes de que aparezcan las lesiones claramente en los estudios de imágenes. La alfa-fetoproteína se puede utilizar para el control de las metástasis hepáticas o el CA125 cuando ya hay metástasis peritoneales. Entonces los marcadores clásicos de tumores no nos sirven tampoco. Entonces seguimos buscando marcadores sustitutos. Aparece el Helicobacter pylori. Todos sabemos que el Helicobacter pylori fue clasificado como un carcinógeno tipo 1 por la Organización Mundial de la Salud. Aparece también el estudio de lesiones
de la caracterización de lesiones serológicas de condiciones preneoplásicas, o sea, si por sangre podemos establecer qué paciente tiene gastritis atrófica o qué paciente tiene metaplasia intestinal, por ejemplo. Y aparecen lo que va cogiendo fuerza cada vez más y que en el futuro seguramente va a ser el resultado exitoso, los marcadores moleculares. Del Helicobacter tenemos que recordar que lo tiene más de la mitad de la población del mundo. Entonces siempre se discutió, pero ¿por qué si África tiene tanta incidencia de Helicobacter, tiene tan poca incidencia de cáncer? Entonces unos decían, eso no, el Helicobacter no tiene una correlación directa con esto. La explicación está dada porque el Helicobacter tiene varias cepas de Helicobacter y hay unas cepas que producen unas toxinas citotóxicas que por tener el Helicobacter en un sistema excretor tipo 4, que es como una aguja hipodérmica que inyecta dentro de la célula ese tipo de toxina, pues lleva a una serie de cambios al interior de la célula que favorecen la transformación de lesiones preneoplásicas como la gastritis crónica atrófica y después la metaplasia intestinal y por último terminar en displasias y carcinoma. La otra variedad de cepas puede ser la que tiene la toxina vaculante, que es la que se relaciona más con fenómenos inflamatorios como la gastritis aguda y las úlceras pépticas. En general, con el Helicobacter tenemos que decir que no es solamente el Helicobacter el que funciona, el huésped tiene que tener algunas alteraciones genéticas, tiene que haber un ambiente adecuado y de acuerdo al tipo de cepa va a favorecer que la mucosa gástrica evolucione a una gastritis no atrófica o una gastritis atrófica multifocal, que es la que tiene riesgo de terminar desarrollando un carcinoma en forma tardía. El diagnóstico de Helicobacter lo podemos hacer con pruebas como el test de ureasa con una toma de biopsia, la histología, el cultivo, la serología, la prueba de aliento o el antígeno en la deposición. La mayoría de ellos tienen un buen nivel de precisión para su detección. En el consenso de Asia-Pacífico se hablaba que se debe tratar el Helicobacter en las regiones donde hay una incidencia mayor de 20 por 100.000. Nosotros estaríamos dentro de ese rango. La guía chilena habla de que se trata el Helicobacter solamente en los casos de úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastritis linfonodular, gastritis atrófica, linfoma mal, adenoma, cáncer gástrico, familiares de primer grado de consanguinidad con cáncer gástrico. Hay una discusión que casi nunca se da públicamente y es qué está pasando con la resistencia antibiótica cuando nosotros le repartimos a la mitad de la población del mundo antibióticos. ¿Qué mata más, el cáncer gástrico o la resistencia a los antibióticos? Esa es una discusión que no se da. Son unos costos, el dinero que se mueve en esto es grandísimo, pero hoy en día lo que está establecido es que sí se trata el Helicobacter, sobre todo en este tipo de alteraciones. El otro marcador que teníamos eran ver si por exámenes de sangre podemos detectar lesiones preneoplásicas. Básicamente la gastritis atrófica produce una disminución en la producción del pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2, más marcada la disminución del pepsinógeno 1. Entonces la relación pepsinógeno 1, pepsinógeno 2 se va a disminuir y eso es diagnóstico de que el paciente tiene una gastritis atrófica. O cuando el pepsinógeno 1 está por debajo de 70 nanogramos por mililitro, también es indicativo que está el paciente con una gastritis atrófica. Entonces uno diría, ese paciente que le hago eso tiene gastritis atrófica y podría desarrollar un carcinoma. Eso no es costo efectivo, definitivamente ya está demostrado que solamente se utiliza en las zonas del mundo donde la incidencia de cáncer gástrico está por debajo de 4 por 100.000 habitantes. Entonces en nuestro medio esto no sirve. Llegamos a los marcadores moleculares, que es lo que está fuertemente en investigación. Hasta hoy en día, tristemente nada más tenemos esto, la mutación del gen H1 de la caderina E, que va a hacer este diagnóstico y por ende son pacientes que incluso si tienen ese diagnóstico pasan a gastrectomía. Y los pacientes que tienen cáncer gástrico, que tienen receptores HER2 positivos, que necesariamente hoy en día se les agrega este medicamento que va a mejorar la sobrevida de los pacientes, inicialmente por periodos muy cortos, pero ya están saliendo estudios que mejoran más de un año la sobrevida del paciente. En esos marcadores sustitutos, como les decía, se está investigando mucho y aparecen los microRNA. Esa es la publicación inicial, en ese número de la revista Ciencia de octubre del 2001, salieron 3 artículos que fueron los primeros que empezaron a hablar de este tipo de moléculas, el microRNA. ¿Qué es esto? El ARN es un monocatenario, es decir, tiene una sola cadena, no son 2 cadenas, sino una sola cadena, de una longitud de 20 a 25 nucleótidos, tiene la capacidad de regular la expresión de otros genes mediante diversos procesos, utilizando para ella la ruta de la ribointerferencia. Esas son sustancias que se producen en el núcleo celular, que salen al citoplasma de la célula y empiezan a interactuar
con todos los organelos, especialmente los ribosomas. Hasta el momento se han descrito, esto es publicación del año pasado, 2.600 microRNA. Se ve que ellos tienen que ver con el 50% de toda la transmisión, toda la traducción genética humana, y tenemos el inconveniente de que cada microRNA puede actuar con varios genes, y a su vez cada gen puede ser interferido por varios microRNA. Entonces eso potencializa las posibilidades, casi como ganarse un baloto, de poder uno saber exactamente qué respuesta está produciendo un microRNA en este gen. Es bien complicado y en eso va la investigación. Se va a demorar, pero ya están empezando a salir algunos resultados que nos orientan. Por ejemplo, ya tenemos unos microRNA reconocidos como oncogénicos y otros como supresores tumorales. En cáncer gástrico, por ejemplo, este microRNA 210 se encuentra elevado después del tratamiento quirúrgico o en etapas de quimioterapia, y el hecho de que se encuentre elevado es un indicador de buen pronóstico para el paciente. Pero hay otros que tienen que aparecer como desregulados negativamente en cáncer gástrico. Poco a poco se va estableciendo el valor de cada uno de ellos. Este estudio, por ejemplo, tomaron 250 microRNA y los compararon en 34 pacientes que tenían cáncer gástrico con 15 pacientes controles. Y ellos lograron establecer algunos microRNA que eran estimuladores de la formación tumoral y otros que parecían ser no estimuladores de esa formación tumoral. Poco a poco salen más estudios que muestran ya correlaciones con cáncer gástrico, con cáncer de colon, hay publicaciones con cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, y yo creo que esto con el tiempo va a ser algo de lo que va a mostrar de verdad, como en una muestra de sangre le podemos decir a un paciente, usted tiene ya un fenómeno que requiere investigación y que va a requerir un estudio y tratamiento. Pero mientras tanto que llegamos a eso, tenemos que establecer cómo hacen países como Colombia, que tienen una alta incidencia de cáncer gástrico, para establecer diagnósticos tempranos, que la mortalidad no sea lo que estamos teniendo hoy en día. Entonces, cuando se habla del tamizaje poblacional masivo o el tamizaje selectivo. El tamizaje poblacional masivo es muy costoso. Solamente economías muy desarrolladas como Corea del Sur y Japón logran hacerlo. Entonces, nosotros estamos en tamizaje selectivo. Una publicación del grupo del doctor Pineda estableció que en Colombia, pacientes mayores de 30 años con dispepsia se debe hacer una endoscopia. En Chile tienen eso establecido para los mayores de 40 años sintomáticos y les permite diagnosticar un caso cada 50 endoscopias. Y en Gran Bretaña se establece que pacientes de 55 años con dispepsia deben hacerse una endoscopia. Les hablaba del tamizaje poblacional masivo. En Corea y en Japón, especialmente en Japón, tienen tamizaje para los mayores de 40 años anual, con radiografía. Y en esas radiografías, a quien le sale alteración, lo llevan a endoscopia. En Corea tienen el tamizaje cada 2 años para los mayores de 40 años, por radiología o por endoscopia. Y eso ha llevado a que en Japón se detecte un caso cada 800 pacientes. Eso vale mucho dinero. Es muy difícil llegar a eso. Pero eso hace que el 50% de los diagnósticos de cáncer sean tempranos. Entonces le mejora el pronóstico a la población. En Chile hacen 230 pacientes descubren un caso, pero solamente el 15% son tempranos. El tamizaje endoscópico consiste básicamente en hacer la endoscopia y prácticamente se hace un mapeo fotográfico de todo el estómago en todos los cuadrantes, de tal forma que eso obliga a que la persona esté fijándose más detenidamente de todas las lesiones y pueda detectar cambios mucho más pequeños, más tempranos de la morfología de la mucosa. En las guías europeas se habla que en esas pruebas de tamizaje idealmente se deben hacer 2 biopsias del cuerpo, 2 biopsias del antro, y el sistema de Sydney, que fue una reunión que se estableció mundial, se establece que se hacen 2 biopsias del cuerpo, 2 del antro y 1 de la incisura. La de la incisura la agregan porque la metaplasia intestinal usualmente inicia en la incisura y se extiende hacia el cuerpo o hacia el antro. Entonces es una forma más fácil de clasificar la presencia de la metaplasia y la extensión de esta para poder decir si es una metaplasia extensa, que obviamente requiere un seguimiento más de cerca del paciente. Este ya no quiso más. ¿Ya pasó? Bueno, la clasificación de Lauren y Harvey tiene muchos años y sigue vigente. Ellos dividieron el carcinoma en 2 tipos, un tipo intestinal y un tipo difuso.
que tienen dos evoluciones, siendo ambos malignos y siendo de mal pronóstico ambos, mucho más agresivo el patrón difuso. El patrón intestinal es el que tiene la secuencia de la carcinogénesis de Pelayo Correa, el patólogo colombiano que nos hizo tan conocidos a nivel mundial en todo el tema de cáncer gástrico, que lleva la secuencia de la gastritis atrófica multifocal, la metaplasia intestinal, la displasia y el cáncer. El difuso sí aparece en forma menos precisa desde el punto de vista que no tiene una lesión preneoplásica que la establezca. No quiere. Entonces aquí no quiere. No. Ya. Ahí sí. Espera un momentico a ver. Uy, aquí me estamos yendo. Listo, ahí sí. Desde el punto de la clasificación, se utiliza en el aspecto macroscópico de las lesiones, está la clasificación de París, que lo divide en 3 grupos, unas lesiones polipoides, lesiones planas o no polipoides, que pueden ser ligeramente elevadas o ligeramente deprimidas o planas propiamente dicho, y las excavadas para lesiones tempranas, y el cáncer avanzado, que es la clasificación clásica de Borman de 1926, que sigue vigente para este tipo de lesiones, con estos 4 tipos, y se le agregó un 4º tipo que era no clasificable en los anteriores. El ultrasonido endoscópico nos permite, es tal vez el sistema que tenemos más preciso para determinar en un paciente el grado de profundidad de invasión que tiene una lesión de la mucosa gástrica que sea maligna. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buena para ver ese grado de profundidad en la pared del órgano. El T1 son lesiones mucosas, T2 llega hasta la muscular propia, T3 compromete la muscular propia y T4 ya se sale de la serosa. La sensibilidad de los ganglios en el ultrasonido es el sistema más preciso que tenemos, pero tiene una sensibilidad y una especificidad no muy altas. De todos modos es el mejor comparándolo con el TAC, comparándolo con PET, comparándolo con resonancia. El problema del ultrasonido endoscópico es que es operador dependiente. Y miren las variables, entre 65 y 92% de sensibilidad dependiendo del operador para el tumor, y para los ganglios un 50-90%. Eso es lo que complica mucho tener una confianza en estudios de ultrasonido endoscópico. Aquí en Bogotá ya tenemos muchos sitios, pero si usted me pregunta a mí, yo le creo a 3 personas aquí en Bogotá. Entonces, es operador dependiente. Yo creo que quien hace ecoendoscopia debe dedicarse solamente a ecoendoscopia. Para estadificar las lesiones hay que nombrar siempre el TAC, el PET, el PET-CT, pero ustedes ven que no son muy precisos para la estadificación, tienen una sensibilidad relativamente baja para detectar lesiones ganglionares y algunas lesiones metastásicas. Por eso coge valor la laparoscopia de precisión, porque la laparoscopia tiene una mayor sensibilidad para las metástasis intraabdominales y una especificidad del 100%, sobre todo en los casos, en los servicios donde se utiliza la terapia neoayudante. Eso es lo que marca la diferencia si se justifica o no hacer una laparoscopia previo a cualquier tipo de terapéutica. En este estudio, por ejemplo, pacientes con TAC negativo para metástasis, en 103 casos de pacientes con cáncer gástrico, la laparoscopia detectó en el 31.1% metástasis que no habían sido vistas en el TAC, y la laparotomía 8.5% dentro del porcentaje que la laparoscopia tampoco había encontrado. Entonces ustedes ven que siempre hay una falla grande en la clasificación, en la estadificación por imágenes. Por eso, cuando hay terapia neoayudante, la laparoscopia diagnóstica sí coge valor para clasificar. La mejor clasificación, la más completa, es la que publicaron los japoneses en la tercera edición en inglés en el 2011. Esa tercera edición en inglés de los japoneses se iguala a la séptima edición en inglés de la Unión Internacional contra el Cáncer, y eso unificó y facilitó mucho la clasificación del cáncer gástrico de allí en adelante. En esta clasificación se toman parámetros histológicos, clínicos, patológicos, de metástasis y la presencia de tumor residual en los casos ya operados. Ellos recomiendan para las lesiones tempranas la clasificación de superficial y para lesiones avanzadas el título de avanzado, dependiendo de la profundidad que cogen la mucosa. Hacen la división de los grupos ganglionares de drenaje del estómago, en los perigástricos del 1 al 6, en los perivasculares, por así llamarlos, del 7 al 12, y los otros ya serían grupos más distantes. La clasificación de la invasión ganglionar, ellos lo toman en estos grupos.
El 1 no quiere decir que sea el grupo perigástrico, sino los pacientes que tienen hasta 2 ganglios comprometidos. El N2 son los que tienen hasta 6 ganglios comprometidos, N3 los que tienen más de 7 ganglios comprometidos, dividiéndolos en N3A y N3B de acuerdo a si tienen menos de 15 o más de 16. Por eso mismo se recomienda que una gastrectomía por cáncer debe tener al menos mínimo 16 ganglios para su estudio histopatológico. Llamo la atención aquí en el lavado peritoneal que debemos popularizar dentro de los cirujanos que operan el cáncer gástrico. Cuando un cirujano va a operar a un paciente y cree que va a hacer una resección R0, es decir, que no queda tumor microscópico ni macroscópico, o sea, que cree que extrajo toda la lesión tumoral, que uno queda con esa sensación, a esos pacientes debe hacerles un lavado peritoneal previo al inicio de la cirugía para establecer si sale positivo o sale negativo. Si sale positivo, eso se clasifica hoy en día como metastásico y obviamente cambia el estadiaje de la lesión. En este estudio, estos doctores encontraron en 371 pacientes que el cirujano consideraba que era una resección R0, es decir, que no dejaba tumor macroscópico ni microscópico aparente, se encontró que el 6.5% de los lavados peritoneales, el 6.5% eran positivos, lo cual cambiaba el estadiaje total de esos pacientes. Y esta es la unificación, la cuadra de acuerdo a la invasión ganglionar, de acuerdo a la profundidad de invasión en la pared, y que está unificada en las dos grandes grupos que estudian el cáncer gástrico. El pronóstico ha estado siempre dado por la invasión en profundidad. A más profunda la invasión, peor el pronóstico de sobrevida de 5 años, y a más invasión ganglionar, pues también peor pronóstico de sobrevida de 5 años. Desde el punto de vista de tratamiento, con todo lo que hemos avanzado, con todos los diagnósticos que tenemos hoy en día, la cirugía sigue siendo la única terapia potencialmente curativa siempre y cuando se logra hacer la remoción completa macro y microscópica, o sea, R0, y hay que tener presente que el carcinoma localizado es potencialmente curable, pero el avanzado es tratable, mas no va a ser curable. Las resecciones siempre debemos propender por hacer resecciones R0 sin tumor residual. El R1 es cuando queda tumor microscópico, que puede ser incluso por un borde de sección positivo, y el R2 cuando queda masa evidente y el cirujano sabe que quedó tumor en la cavidad. Desde el punto de vista de resección, depende también de la profundidad de la lesión. Las lesiones muy tempranas se habla de resecciones endoscópicas. En las resecciones ya más profundas se habla de resecciones gástricas y se estabiliza la disección en una disección ganglionar tipo D2. Las lesiones tipo 4, T4, o sea, las que ya salen de la serosa, se debe hacer resección en bloque si hay infiltración regional. Para las resecciones endoscópicas se tiene aceptado como estándar globalmente que los adenocarcinomas bien diferenciados, de menos de 2 centímetros, que no están ulcerados, se pueden tratar por una resección endoscópica, es decir, sin una gastrectomía como tal. Eso es la gran ventaja que tienen los japoneses hoy en día, que como el 50% de lesiones tempranas, muchos de esos pacientes los pueden tratar sin necesidad de llevarlos a gastrectomía. Se está tratando de buscar si se puede ampliar ese criterio a unos criterios expandidos. Hablar de adenocarcinomas diferenciados que no estén ulcerados mayores de 2 centímetros, o adenocarcinomas diferenciados ulcerados menores de 3 centímetros, o adenocarcinomas no diferenciados, no ulcerados menores de 2 centímetros. Pero esto es estudio, esto no se puede aplicar hoy en día y solamente lo recomiendan los grandes autores coreanos y chinos de que se haga en centros de investigación. O sea, lo que sí está aprobado es este tipo de resección endoscópica. La resección endoscópica curativa se considera cuando cumple la indicación, bien diferenciados menores de 2 centímetros, que se resequen en un solo bloque, que sea menor de 2 centímetros, que tenga bordes verticales y horizontales negativos y que no tenga invasión linfovascular. Un paciente que se hace una resección endoscópica con esas características, se le puede decir que quedó curado de su cáncer gástrico. El problema que tiene esto es que el 23.5% de los carcinomas que se consideran diferenciados en la patología definitiva tienen un componente indiferenciado o una profundidad de invasión diferente. Y ese es el gran dilema que tenemos cada vez que abordamos un tipo de estas lesiones. La exactitud diagnóstica del ultrasonido en la invasión es muy variable, como hemos visto, y muy operador dependiente. Y los que están en contra de hacer esas resecciones endoscópicas, entre comillas pequeñas, hablan de que el cáncer metacrónico en las lesiones indiferenciadas a los 5 años se presenta hasta en el 11.4% de los casos. Entonces, por eso hay escuelas que un carcinoma indiferenciado se lleva de una vez a gastrectomía total. No se permite hacer ningún tipo de resección menor.
Los márgenes de resección para las lesiones pequeñas se requieren 2 centímetros, en las lesiones T2, en el tipo 1 y 2 de Bormann, 3 centímetros, y en las infiltrativas, el tipo 3 y 4, 5 centímetros de margen de resección. La disección ganglionar fue algo que se presentó mucha discusión en los cirujanos japoneses, especialmente con los occidentales, europeos y americanos. Se habla de disección ganglionar tipo D0 cuando no se resecan ni siquiera los ganglios perigástricos, D1 cuando se incluyen los ganglios perigástricos, D2 cuando se van hasta los que van alrededor de las estructuras vasculares y D3 los paraórticos u otros. En Oriente, los cirujanos japoneses especialmente siempre establecieron unas disecciones quirúrgicas muy extensas, y entonces ellos publicaban unas sobrevidas a largo plazo. En Occidente, las disecciones ganglionares no se hacían extensas, siempre se hacían disecciones tipo 1, es decir, se sacaba el estómago, y las sobrevidas eran muy cortas. Entonces los japoneses siempre dependían que había que hacer más y los occidentales decían que no se justificaba. ¿Por qué decían que no se justificaba? Lo decían por trabajos como esto es de Cochrane, y estamos comparando la supervivencia de 5 años en pacientes con infiltración de serosa negativa, o sea que no tienen serosa negativa, comparando la disección de 2 con la de 1. Y entonces se veía que la supervivencia incluso casi que salía en ocasiones favorable hacia la D1, o sea, la que solamente sacaba los ganglios perigástricos. Cuando se compara la supervivencia con infiltración serosa positiva de D1 más D2, entonces veíamos que cuando había infiltración de la serosa era un poquito favorable hacia la disección de 2. Pero el problema era que la mortalidad operatoria a mayor grado de disección era mayor, entonces se favorecía las disecciones pequeñas, las de 1, solamente los perigástricos. Entonces decían los cirujanos occidentales, pero si yo le hago una disección más grande, aumento la mortalidad y la morbilidad del paciente y la sobrevida no cambia mucho. Eso se discutió hasta que apareció este estudio holandés, en que hizo seguimiento a 15 años. Y en el seguimiento a 15 años ya se vio que la comparación entre la disección de 1 y la disección de 2 sí marcaba una diferencia significativa en cuanto a la recaída y a la mortalidad a largo plazo. Y hasta ahí llegó la discusión. Los occidentales se subieron a hacer definitivamente la disección de 2 y para esa época salieron los estudios japoneses que comparaban las disecciones de 3, o sea, las que se llevan hasta los paraórticos, con las de 2 y vieron que la morbilidad era mucho mayor en la de 3 y la sobrevida no era muy diferente. Entonces ellos se bajaron a D2 y los occidentales se subieron a D2 y se unificó el criterio de la conducta estándar, es una gastrectomía con disección tipo D2. D2 es esto, ustedes ven aquí. Claramente esta es la aorta, este es el tronco celíaco, esta es la esplénica, esta es la hepática, esta es la pilórica ligada, esta es la porta atrás, esta es la gastrorenal, la hepática izquierda, la hepática derecha, así deben quedar los troncos vasculares. Hay un vaciamiento ganglionar tipo D2. Lesiones tumorales no resecables para curación. Toda lesión que tenga un compromiso N3, N4, ya sabemos que no va a ser resecable para curación. Cuando hay compromiso o atrapamiento de estructuras vasculares importantes, tampoco se va a poder una resección para curación y cuando hay metástasis, obviamente tampoco. Tumores no resecables, entonces se habla de que no se debe hacer resecciones paliativas en paciente asintomático, que no le va a paliar nada. La resección y la intervención en un paciente que ya esté en un estadio que no sea curativo, solamente se hace si hay algún síntoma que amerite su tratamiento. Si no es necesaria la disección linfática. Estos pacientes ya se sabe que no se van a curar con el procedimiento, por lo tanto no hay que hacer procedimientos extensos. La gastroyeyunostomía derivativa en lesiones de estómago proximal o la gastrostomía se utilizan. Hoy en día los stent endoscópicos también se están utilizando para esto, pero se ve que tienen la dificultad que hay más procedimientos a posteriori tienen que hacerse en los que tienen stent que los que tienen una gastroyeyunostomía derivativa, pero pues por costos, por agilidad, por no operar el paciente, tiene un papel importante. Aquí hago otro paréntesis para hablar un poquito de la laparoscopia. La laparoscopia está en boga en toda la cirugía general y es una cosa que es cierta y que tiene una realidad muy buena para los procedimientos quirúrgicos. En cuanto a las gastrectomías por cáncer, aquí comparamos unas laparoscopias de cáncer gástrico con unas laparotomías por cáncer gástrico. Y ven ustedes, las pérdidas sanguíneas son menores en la laparoscópica, la estadía hospitalaria es más corta, el retorno a la dieta es más temprano, pero la morbilidad, la mortalidad y la sobrevida a 5 años no se afectan.
Entonces, la laparoscopia cambia el aspecto perioperatorio, es decir, los 30 primeros días del posoperatorio. Básicamente lo que cambia, es lo que mejora para el paciente. Pero la enfermedad como tal, no hay una diferencia significativa. Pero ¿cuánto vale para cada paciente que le duela menos, que se recupere más rápido, que tenga menos estancia hospitalaria y que los costos puedan terminar siendo menores? Ustedes ven aquí unas estadísticas de cirujanos coreanos del 2005 con 1.485 pacientes, solamente 10 cirujanos. Y ellos hablan de tener una morbilidad del 14% y una mortalidad del 0.6% con esta incidencia de complicaciones que es bastante baja en vía laparoscópica. Eso se demuestra porque el volumen de pacientes que tienen los coreanos es muy alto. Para el año 2008 ya estaban hablando de más de 3.000 gastrectomías por laparoscopia, mientras que los ingleses para la misma época estaban hablando de menos de 200 gastrectomías por laparoscopia. Entonces, definitivamente el volumen es lo que hace que ese procedimiento tenga un mejor futuro para los pacientes. Los cirujanos japoneses fácilmente hablan de más de 100 gastrectomías en hospitales que hacen más de 80 gastrectomías al año, mientras que los occidentales hablan, si acaso, de 25 gastrectomías, y eso lleva a que esa falta de volumen quirúrgico lleve a que haya unas linfadenectomías inadecuadas hasta en el 42% de los casos. La mortalidad en Japón y Corea en ese procedimiento es muy baja, en Estados Unidos obviamente es más alta. ¿Por qué? Por el mismo volumen que tienen quirúrgico los cirujanos. Esto que viene aquí también explica por qué había tanta discusión en cuanto a que si la quimioterapia servía o no servía. Cuando la cirugía es subóptima, es decir, no hay un vaciamiento adecuado, la quimioterapia ayudante no presenta un beneficio significativo. Y en Occidente no se hacían vaciamientos adecuados. Entonces, obviamente, la quimioterapia nunca servía. Y siempre los orientales hablaban que sí sirve hacer la quimioterapia, por ejemplo, con este medicamento mejoraba la sobrevida del 33%. Este otro estudio, que en Corea del Sur, Taiwán y China, con 1.035 pacientes, sí sirve, mejoró la sobrevida del 44% de tiempo libre de enfermedad. Entonces, en Occidente siempre decía, eso no sirve porque la cirugía inicial había sido inadecuada. Pero en el momento en que se lleva a la disección adecuada, entonces se empieza a ver que la quimioterapia neoayudante, en este estudio, por ejemplo, mostró que la sobrevida se mejoró prácticamente en un 13% más que haciendo la cirugía sola. Este otro estudio también de quimioterapia neoayudante muestra la sobrevida cómo se mejora en un 14%. Otro estudio de quimioterapia neoayudante, la sobrevida se mejora en casi un año con la quimioterapia neoayudante. Entonces, sí es importante la quimioterapia neoayudante y por eso coge valor la laparoscopia de estadificación, para poder ver qué pacientes sí justifican y qué pacientes no justifican una terapia neoayudante para aumentar la incidencia de resecciones tipo R0. Todo esto va concadenado lo uno con lo otro. Los pacientes de cáncer tienen diferencias en sus constituciones, en la agresividad del tumor, en las características histopatológicas de las lesiones, en las alteraciones genéticas que tienen y en la respuesta a la terapia. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, la mayoría de los pacientes aún se trata con una talla única para todos, un solo tipo de terapia. Por eso la supervivencia global es tan baja en el cáncer gástrico. Entonces, hoy en día se está buscando unas clasificaciones moleculares que tengan que ver con toda la parte genética de los pacientes y ya empiezan a publicarse clasificaciones como esta que hablan de un tipo proliferativo en la que los pacientes tienen alto nivel de inestabilidad genómica, las mutaciones del P53, los pacientes que quedan en este grupo metabólico son más sensibles al 5-FU, los del grupo mesenquimal tienen más características de tener lesiones por células madre, por ejemplo. Y eso ha llevado a que ya aparezcan estudios como este, en el cual los pacientes con receptores HER2 positivo en la patología se les debe agregar esto, y inicialmente solamente se veía un beneficio en la sobrevida de tampoco unos 3 meses, lo cual era insignificante, pero hoy en día ya salen publicaciones que le aumenta un año la sobrevida al paciente. ¿Cuánto vale un año de sobrevida para el paciente? Pues yo creo que lo vale todo. Por eso hoy en día es importante tener esos receptores en la mayoría de los pacientes que se hacen gastrectomías. Van saliendo más estudios con más medicamentos de tipo molecular y, en resumen, tenemos que, de acuerdo al estadiaje de la lesión, se pueden hacer resecciones endoscópicas, se pueden hacer gastrectomías subtotales o totales con vaciamientos tipo D2,
que pueden requerir terapias neoayudantes o ayudantes, que esas decisiones se deben hacer en conjunto, multidisciplinarios, para poder estabilizar, de una vez establecer en qué momento se hace la intervención de cada grupo y de esta forma poder mejorar el pronóstico de los pacientes. Las terapias moleculares seguramente van a ayudar a mejorar la evolución de los pacientes. Muchas gracias. Excelente su presentación, doctor Landazábal. Evidentemente, estas son el tipo de presentaciones y trabajos que el doctor Landazábal acostumbra a presentar. Es una presentación supremamente completa. Yo fui jurado del trabajo que presentó para ser ascendido a miembro de número, y es una presentación en donde le da a uno una idea supremamente clara, supremamente completa y supremamente real del problema del cáncer de estómago. Va desde las incidencias, frecuencias, mortalidad, hasta tratamientos incluso micromoleculares, su diagnóstico. Nos hace un recorrido supremamente completo del cáncer gástrico. Evidentemente el cáncer gástrico es uno de los problemas de salud del país. Y además es uno de los problemas terapéuticos. Nosotros los oncólogos, yo soy oncólogo, y uno de los problemas más delicados es tratar un cáncer gástrico. No solamente aquellos que son recientes o avanzados o metastásicos, en fin, cualquier tipo de cáncer gástrico es supremamente complejo para tratamiento. Y evidentemente, como bien lo expresa también el doctor Landazábal, es fundamental la orientación y el manejo multidisciplinario en el cáncer de estómago. Pero esta multidisciplinaridad no solo depende de las 3 armas terapéuticas como tales, sino desde su diagnóstico, desde su estudio, desde su clasificación, en fin, desde toda una serie de aspectos que permiten llevar el cáncer de estómago a ser un poco más manejable. Doctor Landazábal, verdad que admirable su presentación. Muchas gracias. Ahora tenemos un punto que es el comentario. Este comentario lo hace el académico doctor Baldo Borraes Gaona. Todos conocemos al doctor Borraes, y muy seguramente nos hará también una presentación supremamente buena, supremamente excelente y complementaria. Siga, doctor Borraes. Después de escuchar la disertación, la presentación, a la revisión que ha hecho el doctor Landazábal, pues ¿qué le queda a uno? Solamente felicitarlo realmente. Pero voy a leer lo que escribí. Bueno, respetados miembros de la Academia Nacional de Medicina que presiden esta sesión, doctor Gustavo Landazábal, señora y demás familia, respetados académicos e invitados, todos amigos, buenas noches. De verdad que me siento muy honrado por haber sido propuesto y seleccionado para hacer el comentario a este trabajo tan importante, una revisión que ha hecho y presentado el doctor Landazábal, una mirada molecular y práctica al cáncer gástrico. Trabajo que le ha servido para su promoción como miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Coincido con el doctor Esguerra, nuestro presidente de la Academia, cuando se refirió al inicio de la sesión respecto del doctor Landazábal. De verdad, Gustavo, que le auguro muchos éxitos, sé por su capacidad de trabajo, su organización, su estudio permanente. Y esto lo digo con conocimiento de causa por varias razones. Hemos compartido escenarios de trabajo académicos, en una parte en la Clínica Nueva, donde trabajamos varios años, sino también e inclusive en la parte administrativa. Cuando yo fui presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, el doctor Landazábal tuvo a bien acompañarme en la tesorería, y de verdad que allí hizo una labor admirable, una labor que no se había hecho en tantos años. En cuanto a su trabajo, las bases genéticas moleculares de la enfermedad hoy, de la cual no escapa el cáncer en general y el del tubo digestivo en particular,
Esto no es la medicina del futuro, es la medicina personalizada que se practica hoy y ya desde algunos años atrás viene, pero que desafortunadamente en nuestro medio, por las dificultades en nuestro sistema de salud, por la falta de recursos o por la mal distribución de los recursos, pues nos llegan tarde las cosas y la podemos utilizar tardíamente. Como se mencionaba en el trabajo, el incremento en el número de casos de cáncer y particularmente el tema que nos ocupa, tanto por el envejecimiento de la población como mejores sistemas para detección de esta patología, desafortunadamente, y vale para nuestro medio, no en forma temprana, hacen del cáncer gástrico una enfermedad que compromete la vida, como mencionaba él, de más de 1 millón de personas anuales con esta patología. Un factor que debe tenerse en cuenta es la infección crónica por el Helicobacter pylori en la variedad que él mencionaba, que tenemos preponderantemente en nuestro medio. Y en este caso hago un paréntesis para mencionar que un grupo de médicos colombianos, encabezados por el doctor Pelayo Correa, que inició estos estudios hace ya varios años y que en la actualidad lo continúan sus herederos académicos, digamos, el doctor Álvaro Bedoya, actualmente en la ciudad de Pasto. Ellos son pioneros en el mundo en esto. Se ha iniciado, para los que no lo sepan, un estudio prospectivo cuyo protocolo mereció el apoyo de Colciencias y en este participamos, la Asociación Colombiana de Cirugía, y menciono que, si el doctor Landazábal lo recuerda, este apoyo lo impulsamos nosotros durante nuestro trabajo allí en el año 2011 al 2013. Bueno, además de los factores ambientales conocidos, como es el caso de la infección por el Helicobacter pylori y otros, hay muchos hechos que evidencian la importancia de los factores genéticos en la génesis del cáncer gástrico, tales como la presencia de genes supresores de tumores y activación de oncogenes, la inestabilidad genómica, mutaciones germinales en genes, tanto que en personas o familiares con determinadas mutaciones es recomendable hoy en día la gastrectomía profiláctica. También serán seguramente la base para el desarrollo de medicamentos citotóxicos en bases de anticuerpos monoclonales con excelentes proyecciones, como ya lo vemos con algunos de ellos. Ahora bien, es muy importante para planear estrategias de seguimiento a grupos poblacionales con factores ambientales, junto con algunos cambios que son precursores de cáncer gástrico, atrofia, metaplasia, relacionados con cambios genéticos, y poder establecer protocolos, por ejemplo, realización de procedimientos endoscópicos cada determinado tiempo y dependiendo de los recursos que se dispongan en las poblaciones. En pacientes con enfermedad establecida es muy importante, como lo ha mencionado en su trabajo el doctor Landazábal, como parte del seguimiento, la realización de los marcadores como son el antígeno carcinoembrionario, el CA19-9, el CA72-4, el CA125 y otros. Otros como el HER2, cuya importancia radica en establecer si se responderá de manera positiva a determinado medicamento, en este caso el trastuzumab, además de la quimioterapia que debe recibir el paciente. El seguimiento a pacientes con riesgo mediante determinaciones serológicas, los niveles de pepsinógeno, que no son costo efectivas, pero que están relacionados con la presencia o no de Helicobacter pylori en relación con la atrofia gástrica. Hemos tenido un recorrido por las diferentes clasificaciones y hasta acá todos recibían el mismo tratamiento, como lo mencionaba el doctor Landazábal, tratamiento que hasta la aparición de las clasificaciones que se intentan hacer desde el punto de vista molecular, cuya importancia radica en la diferente respuesta a los medicamentos, pero también nos ha recordado en su revisión lo primordial que es la cirugía en el manejo del cáncer gástrico, pero destacando la importancia de los estudios previos que nos orientan la extensión de la enfermedad. Esto incluyen en la actualidad la laparoscopia, no solo la laparoscopia para diagnóstico, sino para tratamiento. Como se ha evidenciado, los resultados son muy similares en cuanto a cirugía abierta y laparoscopia, con menos morbilidad para los pacientes a largo plazo. En los casos de cáncer temprano pueden ser manejados endoscópicamente. Igual, lo más importante es la resección quirúrgica con adecuada resección de ganglios. Nos recuerda la importancia del ganglio centinela para decidir si se hace un vaciamiento ganglionar extenso o, por el contrario, al resultar negativo, no se justifique la resección tan amplia como la de 3 que se mencionó. Destaca la importancia de muchos estudios en donde se evidencia la necesidad de la quimioprevención, como erradicación del Helicobacter pylori, evitar antiinflamatorios no esteroideos, las dietas bajas en sal, la ingesta de antioxidantes en la dieta.
En conclusión, ha sido una extensa revisión del tema con la sustentación necesaria que nos demuestra la importancia actual de los estudios genéticos y moleculares, el uso de anticuerpos monoclonales cuando hay presencia de determinados receptores. Todo ello sin olvidar los factores ambientales y la prevención de los procesos infecciosos crónicos y la posible utilidad en su erradicación. Antes de terminar, les cuento que estamos sintonizados con el tema. Presido la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y desde hace más o menos año y medio que empezamos a proyectar nuestro congreso, que será en el mes de abril del año 18, aquí en Bogotá, en las instalaciones de Colsubsidio El Cubo, en la 30 con 53. Proyectamos que nuestro 18 congreso tendría como temas centrales la medicina personalizada, algo que está en boga y que se ha mencionado hoy, y avances tecnológicos médicos. De paso, los invito, este es un congreso que va a hablar sobre estos temas, muchos ya se hacen en nuestro medio, otros están por llegarnos, pero son temas de avanzada, para nosotros por lo menos, de actualidad en todas partes del mundo. Para terminar, solo me resta felicitar al doctor Landazábal por tan maravillosa revisión de un tema que no solo en nuestro medio, sino en muchas latitudes del mundo se ven comprometidas por esta enfermedad tan grave muchas vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berraez. En verdad fue muy complementario su comentario y en verdad que también confluye en que el doctor Landazábal es una persona de admirar y una persona de exaltar. Muchas gracias, doctor Berraez. Quinto, posesión del académico doctor Gustavo Landazábal Bernal como miembro de número. Doctor Gustavo Landazábal Bernal, usted ha cumplido con todos los requisitos para ser miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Hoy toma usted posesión como nuevo miembro de número. Doctor Gustavo Landazábal Bernal, ¿promete usted como miembro recipiendario de número de esta Academia Nacional de Medicina cumplir con las normas institucionales que la rigen? Prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerá su obra y en ella su nombre será enaltecido. Doctor Landazábal, muy bienvenido a esta academia como miembro de número. Cedo al señor vicepresidente para entrega del diploma que lo acredita como tal. El diploma dice: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro de número al doctor Gustavo Landazábal Bernal, dado en la ciudad de Bogotá el 25 de enero del 2018. Lleva la firma de todos los miembros de la Junta Directiva. Felicitaciones. Cuando ingresamos a la Academia Nacional de Medicina, se nos da un escudo. Eso es cuando somos miembros correspondientes y ese nos identifica como miembro correspondiente, como académico. Cuando ingresamos o ascendemos a miembro de número, entonces se nos da una medalla. Esto nos identifica como miembros de número. Doctora Mariela Tavera, por favor, coloca en la solapa del doctor Landazábal esa medalla que lo acredita como miembro de número. Complicado.
Bien, doctor Landazábal, este no se lo entrega porque usted lo conoce muy bien y lo hace cumplir muy bien. Último punto es un copa de vino. Es una invitación que el doctor Landazábal hace a todos los asistentes y a todos los académicos. Se da por terminada la sesión. Muchas gracias.